Aleluya. Bendito sea Dios, amados hermanos. Les saludamos desde cabina de radio El Verbo Divino, siempre deseando que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté con todos y cada uno de ustedes. En esta hermosa hora, amados hermanos, pues nos gozamos, ¿verdad?, de estar en esta hermosa cabina de radio para desempeñar nuestro privilegio que no dudamos que viene de Dios, que ha sido nuestro amado Señor Jesucristo, pues quien ha abierto las puertas necesarias para poder llegar hasta la intimidad de su hogar, para poder llegar hasta la intimidad de su persona, para poder penetrar a su corazón, a su mente, a su alma y a su espíritu a través de la bendita palabra de Dios. Dios le bendiga, hermano. Gracias por ese privilegio que nos concede. Estamos infinitamente agradecidos por permitirnos llegar hasta su hogar, por permitirnos llegar hasta su vida, hasta su familia, hasta ese lugar de trabajo donde usted pues nos sintoniza. Gracias por ser parte de este ministerio grande, fuerte, este ministerio poderoso que Dios ha levantado a través de su siervo José Luis Chávez para expandir el santo y bendito evangelio de Cristo Jesús. En esta hermosa hora, amados hermanos, pues vamos a desarrollar nuestro programa edificando nuestra alma a través de la Biblia. Así de que, como su título lo dice, edificando nuestra alma a través de la Biblia, vamos a abrir la bendita palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer una porción en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 2 y su versículo 15 al 21. Ahí vamos a meditar en esta hermosa hora en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 15 al 21. Leemos, amados hermanos, la bendita palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a la letra dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Oramos. Amado Dios, en esta hermosa hora, Señor, te damos gracias porque nos permite, Señor, una vez más estudiar y analizar tu santo y bendito evangelio. Gracias, Dios mío, porque es por tu gran amor y tu misericordia que estamos, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, porque es a usted a quien le ha placido permitirnos entrar a esos hogares. Es a usted a quien le ha placido abrir esas puertas de bendición, Señor, en cada una de esas vidas que están en sintonía de esta hermosa radio. Padre, gracias, Señor, porque su evangelio aún sigue rescatando almas para su gloria. Gracias, Señor, porque tu palabra
es viva y eficaz y no se queda, ¿verdad?, estática, no se queda anclada, sigue el propósito con el cual tú la envías. Dios mío, gracias porque tu palabra nos ayuda, Señor, a ir creciendo espiritualmente día con día. Gracias, Señor, porque es tu palabra la que renueva, transforma y convierte al ser humano. Padre amado, gracias por tu infinito amor demostrado en la cruz del Calvario a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver, Señor, esa puerta de bendición abierta hacia el reino de los cielos a través del sacrificio de Cristo. Hoy podemos comprobar que la muerte de Cristo ha sido el regalo más grande para todo ser humano, ha sido la bendición más hermosa que puede existir en esta tierra. Dios amado, te suplicamos que bendigas nuestras mentes, nuestras almas y nuestros corazones. Te suplicamos, Señor, que en esta hermosa hora conviertas nuestro corazón en una esponja que absorbe todo el conocimiento divino, que absorba toda esa bendición espiritual a través de tu palabra. Dios mío, ata todo principado, toda potestad, toda hueste de maldad, Señor. Átala, Dios mío, de manera tal que no perturbe, Señor, el propósito con el cual tú has traído este mensaje en esta hora. Padre eterno, que sea tu Espíritu Santo glorificándose en cada uno de tus hijos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, glorificándose en cada uno de tus siervos, Señor, en cada uno de nuestros amigos. Sí, Señor, esos amigos que están en sintonía, Señor, de esta radio, por favor, toca, Señor, esos corazones. Por favor, Señor, ministra sus vidas, ministra sus almas, ministra todo su ser. Ayúdale, Dios mío, a entender que necesitan de tu presencia, que necesitan de tu amor, que necesitan reconocerte como único y suficiente Salvador de su vida. Padre eterno, te suplicamos que tu Espíritu Santo nos bendiga a todos en esta hermosa hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Mire, amado hermano, hemos podido hablar con Dios, hemos podido agradecerle a Dios, ¿verdad? Porque Él es lindo, Dios es hermoso con todos y cada uno de nosotros, aún con los que aún no han llegado a los pies de Cristo, aquellas personas que todavía andan practicando el pecado, que todavía andan en la maldad. Dios en su infinito amor ahí está pendiente de ellos, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Así es de que, amado hermano, aquí está la bendición, la palabra de Dios. Gracias al Señor por todo lo que permite en nuestra vida. Gracias a Dios porque permite que los amigos también estén en sintonía. Así de que en esta hermosa hora vamos a desarrollar este hermoso privilegio, ¿verdad? Un hermoso tema, evidencias de un siervo aprobado. Ese es el tema del programa del día de hoy, evidencias de un siervo aprobado, ¿verdad? Usted sabe, como dice la Escritura, procura, dice Pablo a Timoteo, le está dando el consejo en el versículo 15, ¿verdad? De la segunda epístola, capítulo 2, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, o sea, debemos de estar conscientes que Pablo está aconsejando, amados hermanos, a su hijo en la fe Timoteo, que debe de procurar, ¿verdad?, por todos los medios, presentarse delante de Dios como una persona aprobada, ¿verdad? Luego le dice allí, procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Debemos de tener ese especial cuidado. Y el consejo hace énfasis allí que dice al final que usa bien la palabra de verdad. Eso es una de las cosas vitales dentro del Evangelio, uno de los privilegios grandes, uno de los privilegios fuertes, el saber usar la verdad de Cristo.
porque aunque duela decirlo, amados hermanos, hoy en día hay muchas personas que ya no están predicando el verdadero evangelio, sino que están predicando lo que ellos creen conveniente, o acomodan los mensajes, ¿verdad? O predican doctrinas erradas, predican doctrinas de prosperidad, predican doctrinas de liberalismo y doctrinas de neopentecostalismo, etcétera, etcétera. Total, hoy en día hay muchas personas que su propósito es llenar las congregaciones. Y la verdad es que no podemos enfocarnos en llenar congregaciones. Debemos de enfocarnos como siervos de Cristo en conducir las personas por la senda estrecha, por el camino angosto, por la senda que conduce hacia el reino de los cielos. Ese debe ser el propósito de todo siervo de Dios. Pero ahora en día, pues el enemigo es astuto y ha metido muchas corrientes erróneas, ¿verdad? Muchas doctrinas falsas para tergiversar la verdad de Cristo y para guiar al hombre por un camino equivocado. Que Dios nos ayude. Dice, evidencias de un siervo aprobado, nuestro tema para el día de hoy. En primer lugar, amados hermanos, tenemos que ver que para ser un siervo aprobado por Dios, toda persona tiene que haber nacido de nuevo. Así de sencillo. Una persona que no haya cambiado, una persona que no haya sepultado el viejo hombre, una persona que no haya que no le permita, mejor dicho, al Espíritu Santo renovar su mente, su alma, su corazón y todo su ser, esa persona no ha nacido de nuevo. Allí en el Evangelio de San Juan, amado hermano, en su capítulo 3, versículo 3, le dice bien claro el Señor Jesucristo cuando Nicodemo llega a buscarlo de noche, o sea, a escondidas, le dice el Señor en el versículo 3, le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver, amados hermanos y amigos, que para ser un siervo aprobado de Dios, hay que haber nacido de nuevo. Una persona, y discúlpenme si esta palabra va a ser fuerte o va a ser bastante pesada en su vida o en este hermoso momento, pero la palabra de Dios viene con aquel propósito de redarguir, con aquel propósito de corregir lo que no está bien, lo que estamos haciendo mal. Entonces, para ser un siervo aprobado de Dios hay que nacer de nuevo. Jesús le dice bien claro a Nicodemo en el San Juan capítulo 3, versículo 3, le dice el Señor que es necesario nacer de nuevo. Allí le dice, respondiéndole Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, amado hermano, es necesario haber nacido de nuevo. ¿Y cómo es que se nace de nuevo? Para nacer de nuevo, amado hermano, en primer lugar, toda persona que llega al Evangelio y reconoce a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida, tiene, amado hermano, para nacer de nuevo, lo primero que tiene que hacer, después de aceptar a Jesucristo, por supuesto, tiene que sepultar el viejo hombre. Es necesario que como cristianos evangélicos ya no andemos practicando las cosas que antes practicábamos. Si antes hacíamos cosas que desagradaban a Dios, hoy ya no podemos hacer esas cosas. Tenemos que hacer las cosas que le agradan al Señor. Entonces, hay que sepultar el viejo hombre. Dios lo ordena siempre a través del apóstol Pablo, allí en la epístola a la iglesia en Éfeso, o sea, la epístola de los Efesios, le dice en el capítulo 4, versículo 22, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, en el capítulo 4, 22 de Efesios, dice bien claro, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está
que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. Entonces, para nacer de nuevo, para ver una persona nacida de nuevo, tenemos que sepultar ese viejo hombre, todas las malas costumbres, todas las malas palabras, todas las malas acciones, todos los malos pensamientos, todas esas cosas que no le agradan a Dios, hermano. Tenemos que sepultarlas, tenemos que apartarnos de ellas, tenemos que hacer morir, dice también en otra parte de la Escritura, hacer morir lo terrenal, lo carnal, ¿verdad? Lo que no edifica, eso debe de ser sepultado. Entonces hay que nacer de nuevo, pero para nacer de nuevo hay que sepultar el viejo hombre. Otra manera que otro peldaño que nos ayuda a nacer de nuevo es cambiar nuestra forma de pensar. Al nacer de nuevo, hermanos, se supone que el cristiano evangélico ya no tiene que pensar como antes pensaba. En el versículo 22 dice bien claro, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese es Efesios 4:22. Y Efesios 4:23 nos dice, amados hermanos, que usted y yo debemos de cambiar nuestra forma de pensar. Dice el versículo 23 del capítulo 4 de Efesios, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir? Que nuestros pensamientos tienen que ser pensamientos que glorifiquen, que exalten, que bendigan el nombre poderoso de Cristo. Ya no podemos, amados hermanos, continuar albergando en nuestra mente cosas que a Dios no le agradan. A las envidias, los odios, los rencores, todo eso que es pecado delante de Dios debe desaparecer de nuestra mente. Por eso dice en el versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Una renovación, amado hermano, implica, ¿verdad?, hacer una reparación, ¿verdad?, hacer una reparación en nuestra manera de pensar. Ya no podemos seguir pensando como antes pensábamos. Es necesario, para nacer de nuevo, sepultar el viejo hombre, también cambiar nuestra forma de pensar. Además de cambiar nuestra forma de pensar, también debemos de practicar la justicia y la verdad, ¿verdad? El hombre que ha nacido de nuevo debe de practicar la justicia y la verdad, y lo exige el siguiente versículo, que es el versículo 24, donde dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, vestidos del nuevo hombre implica, amado hermano, que usted y yo vamos a empezar a practicar una conducta similar a la que Cristo practicó. Cristo dice que Él fue justo y que Él fue verdadero. Él practicó la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él siempre fue justo. Y el versículo 24 dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No podemos, amados hermanos, decir que somos hijos de Dios o que somos siervos de Cristo Jesús si no practicamos la justicia, si no practicamos la verdad. Y aunque las personas se molesten dentro de las congregaciones hoy en día, la justicia a veces no se practica, y la verdad mucho menos, porque hay un montón de personas que decimos ser cristianos evangélicos y aún seguimos practicando la mentira. No, hermanito, es que es una mentira chiquita, no es que es una mentira piadosa. No andemos clasificando las cosas. No, mentira es mentira, sea pequeña o sea grande, es mentira, y la mentira es pecado. Entonces, aquí Efesios 4:24 nos exige que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. O sea, la práctica de la justicia y la práctica de la verdad es un peldaño que nos ayudará a ser personas nacidas de nuevo. Versículo 25, ¿verdad?, nos enseña también, como dice a su letra, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ya no podemos, amados hermanos, seguir practicando la mentira. La mentira es pecado. La Biblia dice que ningún mentiroso heredará el reino de los cielos, y lo dice bien claro, ¿verdad? Ningún mentiroso heredará el reino de los cielos. Entonces, como siervos de Dios, como hijos de Dios,
Debemos de presentarnos ante Dios aprobados. ¿Cuántas mentiras decimos a veces los cristianos evangélicos en el transcurso del día? Imagínese usted que supongamos que cada uno de nosotros dice 2 mentiras en el día, sean pequeñas, sean medianas, como usted la quiera clasificar, pero dijo 2 mentiras en el día. O sea que en el año, ¿cuántas mentiras nos salen a nosotros? Si el año tiene 365 mentiras, 365 días, y decimos 2 mentiras diarias, quiere decir que en el año, amados hermanos, a nosotros nos van a salir aproximadamente 730 mentiras en el año. Y por una mentira Dios no nos puede dejar entrar al reino de los cielos. Entonces es necesario que veamos que la palabra dice aquí bien claro: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Cuántas veces le hemos mentido al pastor? A veces los pastores se acercan y nos dicen: hermano, no vino al culto, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudo venir? Y ya viene el hermanito y con tal de no quedar mal delante del pastor, le dice una mentira al pastor y ya mintió, ya cayó en pecado, ya se cayó de la gracia. Hermano, recuerde que el pecado nos separa de la gracia de Dios, el pecado nos separa de la bendición celestial. Entonces, por eso dice Pablo aquí: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No podemos engañar a otro hermano, no podemos engañar a nuestro prójimo, porque yo le aseguro que si yo le pregunto a usted le gusta que le mientan, usted lo más lógico y lo más certero es que me va a decir: no, hermano, ¿cómo va a creer? A mí me cae mal que me digan mentira. Pues así como a nosotros no nos gusta que nos mientan, mucho menos a las demás personas les va a gustar que le mientan. Ahora a Dios nadie le puede mentir, porque Dios lo conoce todo. Él es omnisciente, omnipresente, omnividente. Entonces a Dios no le podemos mentir. Así es de que, hermano, otro peldaño más que nos ayuda a haber nacido de nuevo es dejar de ser mentirosos. Esas son las evidencias, amados, que hay en las personas que son, ¿verdad?, siervos aprobados. Una persona mentirosa no puede ser un siervo aprobado. Una persona que no practique la justicia y la verdad no puede ser un siervo aprobado delante de Dios. Una persona, por ende, como venimos hablando, que no haya cambiado su forma de pensar y siga pensando de una forma horrible, por decirlo así, para no hacer mención a palabras más fuertes, más duras, entonces esa persona no puede ser un siervo aprobado para Cristo. Una persona que no haya muerto, que no haya sepultado al viejo hombre, no puede ser un siervo aprobado, ¿verdad? Entonces hay que nacer de nuevo. Para ser un siervo aprobado hay que nacer de nuevo, y eso implica también, amado hermano, dejar de robar. Muchos de nosotros robamos, y cuando robamos estamos diciéndole al Señor: yo no quiero bendición, yo no quiero reino de los cielos, yo no quiero prosperidad espiritual. Dios no quiere que nosotros practiquemos esas cosas. Lo dice, ¿verdad?, Efesios en su versículo 28, dice Pablo, Efesios 4:28, dice bien claro: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos, dice, lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Gloria a Dios. Y cualquiera puede pensar aquí que este versículo se refiere a aquellos que usan una arma de fuego, una arma cortopunzante para asaltar o robarle a alguien. No, hermano, no solo esa es manera de robar. Mire, cuando usted no diezma, cuando usted no ofrenda, hermano, usted está robando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo ha bendecido, Dios le ha dado una bendición monetaria a su vida, a su persona, a su hogar, a su familia, para que usted supla sus necesidades. Pues entonces usted no puede robar. Usted sabe que hay un diezmo que apartar, usted sabe que hay una ofrenda que dar. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo y debemos
debemos de llevar la obra de Dios hacia adelante. Entonces hay que dejar de robar, hermanos. Si nosotros seguimos robando, no veremos el reino de Dios. Las evidencias de un siervo aprobado, hay que sepultar el viejo hombre, hay que cambiar nuestra forma de pensar, hay que practicar la justicia, la verdad, hay que dejar de ser mentiroso y sobre todo dejar de robar. Amado hermano, usted que me escucha en esta hora, yo quiero darle un consejo. Si usted no estaba diezmando, empiece a diezmar, aunque le cueste, aunque el diablo le diga que es por gusto, aunque el diablo le diga que ese dinero le cuesta a usted y que el pastor no tiene necesidad. Mentira del diablo. El diezmo es bíblico y cuando nosotros diezmamos, Dios respalda, Dios bendice, Dios prospera espiritualmente a sus personas y también monetariamente, pero no lo hagamos con el propósito de que Dios nos bendiga monetariamente, sino hagámoslo con el propósito de obedecer la palabra de Dios. No podemos, amados hermanos, seguir gastando lo que no es nuestro. Debemos de dar nuestro diezmo, debemos de dar nuestras ofrendas para que Dios nos continúe bendiciendo, porque de lo contrario podemos perder la bendición. Entonces, para haber nacido de nuevo, hay que pasar varios pasos y el primer paso para ser siervo aprobado es haber nacido de nuevo. Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 3 le dijo el Señor bien claro: de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no podrás ver el reino de Dios y su justicia. Entonces es necesario nacer de nuevo. Esa es una evidencia de un siervo aprobado. Otra evidencia, amado hermano, ¿verdad? Como lo dice allí según de Timoteo en capítulo 2, que es nuestra cita base que tenemos en esta hermosa hora, del versículo 16 al 18, nos enseña que otra evidencia de un siervo aprobado es que tiene que rechazar toda doctrina falsa. Fíjese, amado hermano, que hoy en día, aunque las personas no quieran aceptarlo, pero como se acerca, o sea, estamos más cerca del sonar de la trompeta, del arrebatamiento de la iglesia, entonces Satanás ha levantado un montón de sectas falsas. ¿Para qué? Para acaparar gente allí y que la gente allí esté tranquila y esté cómoda, de manera tal que no alcance a ver el error en que está. Fíjese que allí tenemos que ver en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 16, dice bien claro la escritura, ¿verdad? Dice aquí: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Versículo 17: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de alguno. Aquí la palabra de Dios, mi amado hermano, hace mención de dos personas, Himeneo y Fileto, que eran dos personas, amados hermanos, que se habían desviado de la verdad. Hoy en día, como yo le explico, hay muchas personas que creen que están predicando para la gloria de Dios, que creen que están haciendo lo que Dios quiere, pero mentira del diablo. Satanás es astuto. Tenemos que rechazar, punto número 2, como le dije, tenemos que rechazar toda doctrina falsa. Versículo 16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de alguno. Hoy en día, amado hermano, existen muchas congregaciones que no están predicando la verdad de Cristo. Entonces usted y yo, como verdaderos siervos aprobados de Dios, porque eso es lo que le pide, lo que le aconseja Pablo a Timoteo en el versículo 15, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que rechazar toda doctrina falsa. Las doctrinas falsas son peligrosas. ¿Por qué? Porque la doctrina falsa se ve como si fuera verdad, ¿verdad? Se camuflajea, se disfraza de
verdad y empieza a hacer estragos en la vida espiritual, en el corazón, en la mente, en el alma y en el espíritu de la persona, de manera tal, amado, que esa persona ya no puede salir a flote, ya no puede levantarse. Entonces la palabra de Dios nos enseña, hay que rechazar a aquellas personas que predican falsa doctrina, aquellas personas que predican bonito, aquellas personas que predican doctrinas light, doctrinas prósperas, doctrinas de bendición monetaria, doctrinas de bendición espiritual. Amado hermano, tengamos cuidado, hay que rechazar toda doctrina falsa. En primer lugar, hay que reprender a los que no se apegan al Evangelio. Mire, amado hermano, alguien puede hablar bonito, pero si lo que está hablando no es apegado a la bendita palabra de Dios, hay que rechazarlo. Aunque sea quien sea familia, sea su esposo, sea su tío, sea su pariente, aún si su pastor, ¿verdad?, la cabeza de su iglesia le está predicando algo que no va con base bíblica, que no tiene apoyo bíblico, hay que rechazarlo. Y aunque se enoje, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos aconseja en Colosenses capítulo 2, amado hermano, debemos de reprender, ¿verdad? Reprender a los que no se apegan al Evangelio. Colosenses 2, versículo 8, nos dice Pablo bien claro: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. O sea, alguien puede hablar bonito, alguien puede predicar bonito, pero si su fundamento no es Cristo Jesús, entonces esa doctrina no sirve, esa doctrina es cerrada. Debemos de reprender a las personas que no se apegan a la palabra, que no se apegan a la doctrina de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esas cosas carcomen nuestra vida espiritual, esas cosas minan nuestro fundamento espiritual. Y una casa, amado hermano, con la fundación minada, tarde o temprano sucumbirá, tarde o temprano se va a caer, tarde o temprano se va a hundir. Entonces debemos de reprender, ¿verdad?, a todas aquellas personas que no se apegan al verdadero evangelio. Otra manera de rechazar las doctrinas falsas es defendiendo el verdadero evangelio de Cristo. Debemos de defender, amados hermanos, a capa y espada el verdadero significado de la palabra de Dios. Amado hermano, en el nombre de Cristo Jesús se lo digo, ya no esté recibiendo gente con doctrina extraña en su casa, ya no le esté diciendo amén a todo lo que le digan. Mejor métase en ayuno y en oración y en estudio de la palabra para que no vaya a ser engañado, para que Satanás no vaya a robar la bendición que Dios le ha dado a usted. Hoy en día, amado hermano, hay muchas personas que llegan miembros de las sectas falsas o de las falsas congregaciones a hablarles de la Biblia, y ellos siendo miembros, dizque miembros del cuerpo de Cristo, siendo supuestamente cristianos evangélicos, hasta les abren las puertas de la casa, los pasan adelante y les reciben la mentira que Satanás le está enviando. No, nosotros debemos de defender el verdadero evangelio, porque Dios lo exige. Dice el apóstol Pedro allí en su primera epístola, amado hermano, la palabra de Dios en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice bien claro la escritura: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Oiga, dice bien claro, para presentar defensa. O sea, usted y yo
Debemos de defender el Evangelio de Cristo Jesús. Aquí la Escritura, amado hermano, en nuestra porción bíblica, ¿verdad? Que es segunda de Timoteo, ¿verdad? En su capítulo 2, versículo 15 adelante, nos dice bien claro que allí estaba Himeneo y Fileto y que ellos habían empezado a hablar una doctrina que era errada. Ellos estaban conduciendo al pueblo por un camino equivocado y dice, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Esa gangrena, amado hermano, viene a ser como el cáncer que va comiendo, que va destruyendo la piel, que va destruyendo los tejidos, las células, las moléculas. Así son las doctrinas falsas. Las doctrinas falsas penetran a la mente del hombre, de la mente del hombre pasan al corazón y del corazón llegan al alma y al espíritu, y el hombre empieza a perder aquella fe, empieza a perder la confianza, la estabilidad, la seguridad en Cristo Jesús. Entonces esa es la estrategia del diablo. Por eso usted y yo debemos de ser inteligentes y debemos de defender el verdadero evangelio de Cristo Jesús. ¿Cómo debemos de defenderlo? No aceptando a esa gente, no dejando que nos quieran, amados hermanos, insertar doctrinas de pecado, doctrinas de confusión. Mire, amado hermano, cuando la Iglesia Católica, y no es que tenga nada en contra de ello, pero cuando la Iglesia Católica dice que el camino hacia Cristo es María, lo que está haciendo es haciendo abominable, despreciando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces eso es abominación a Jehová, eso es abominación al sacrificio de Cristo, y por ende es un grave pecado. No, hermano, nosotros debemos de ser sabios, debemos de defender el verdadero evangelio de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que rechazar, hermano, esas doctrinas cerradas. Ya no le dé cabida a los hijos del diablo, a los servidores de Satanás. Apártelo, si es posible, no les abra la puerta, deje de andar recibiendo esas palabras que no llevarán más que a confusión y sobre todas las cosas a perdición y condenación eterna. Que Dios nos ayude, porque la palabra es bien clara y dice, ¿verdad? Desde el versículo 16 al 17 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mire, hermano, hoy hay muchos cristianos, dicen que son cristianos ellos, que Dios les ayude y tenga misericordia de ellos y les quite toda venda. Hay personas que andan diciendo, mire, lo invito a mi iglesia, véngase, ¿verdad? Allí le esperamos. Dice que allí de nosotros no se recogen ofrendas ni se piden diezmos, que Jehová reprenda al diablo. Y la gente, así por decirlo, la gente como dormida, ¿verdad? La gente insensata se va para esos lugares. ¿Por qué? Porque allí no se diezma, porque allí no se ofrenda. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros. La Biblia dice aquí que no debemos de oír a esta gente. ¿Por qué? Porque el versículo 18 dice que se desviaron de la verdad. O sea, esa gente ya no está predicando el verdadero evangelio de Cristo. Esa gente está conduciendo almas para el infierno. El verdadero evangelio de Cristo está escrito en su santa y bendita palabra, y tal como está escrito debe de ser predicado. ¿Por qué? Porque Dios vendrá con ira sobre todos aquellos que no prediquen la verdad de su palabra. Entonces debemos de defender el verdadero evangelio. Otra razón como para rechazar la falsa doctrina es corrigiendo a los que están equivocados. Si hay lugar y si las personas nos lo permiten, debemos de corregir a esas personas que están equivocadas. ¿Por qué? Porque son prójimos, son creación divina y ellos merecen una oportunidad, ellos merecen una ayuda. Entonces, si usted y yo hemos sido iluminados por Cristo Jesús, hemos sido llenos de su presencia, llenos de su poder, llenos de su autoridad, sobre todo llenos de su sabiduría, debemos, amado hermano, de corregir
corregir a las personas que están equivocadas. En la iglesia, y aunque duela decirlo como es mi refrán, muchas personas quieren hacer las cosas como ellos dicen. Y es que la verdad que en la iglesia las cosas deben de hacerse como Dios manda, como Dios ordena. Entonces allí es necesario que nosotros corrijamos a los que están equivocados, porque la palabra nos exige en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, nuestra cita base en el capítulo 2, en el versículo 25, oiga como dice, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. O sea, usted y yo debemos de ser los instrumentos usados por Dios para corregir a aquellas personas que andan en un camino equivocado, porque ese camino equivocado los va a llevar al infierno, a la condenación. Para eso Dios nos ha dado la sabiduría, para que usted y yo vayamos y corrijamos a esas personas que están equivocadas, porque como dice aquí, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amado hermano, dentro de la iglesia cristiana evangélica tenemos muchas personas que antes estuvieron en la mentira y hoy están en la verdad. Esas personas que antes estuvieron en la mentira, o sea, nosotros que antes estuvimos en la mentira, somos los siervos escogidos de Dios, somos los instrumentos escogidos de Dios que Él usará para que nosotros libremos a esa gente del lazo del diablo, del lazo del enemigo, y que Dios les conceda el conocer la verdad y vivir eternamente con Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, debemos de corregir a las personas equivocadas. También, para rechazar las falsas doctrinas, tenemos, amados hermanos, nosotros que entregarnos completamente a Cristo Jesús. Así de sencillo. Alguien que no se entregue completamente a Cristo Jesús va a tener problemas, porque no se ha entregado completamente a Cristo Jesús. El que está completamente entregado a Cristo Jesús no tiene mucho problema, no tiene mucha duda. Él sabe que se ha entregado de lleno al Señor. Él sabe que le ha entregado su cuerpo, su mente, su alma y su corazón, y Él no se preocupa de nada. Pero el que no se ha entregado completamente a Cristo Jesús está en graves problemas. ¿Por qué? Porque cualquier doctrina falsa, amado hermano, lo va a hacer caer en el error. Cualquier viento, verdad, de doctrina lo va a hacer tergiversar, lo va a hacer fracasar. Lo dice la palabra de Dios. Y también el Señor nos aconseja, y en el libro de los Romanos, en su capítulo 12, Pablo nos dice, del versículo 1 en adelante, nos dice el apóstol Pablo bien claro: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está la clave. Cuando usted y yo nos entregamos completamente a Cristo Jesús en cuerpo, mente, alma y espíritu, no tendremos problema, porque la gloria, la presencia, el poder y la autoridad y la unción de Cristo Jesús estará con nosotros y en nosotros, y Él nos guiará por el camino de la verdad.
¿verdad? Entonces, amados hermanos, debemos de tener ese especial cuidado. ¿Por qué? Porque estos señores Himeneo y Fileto que nos menciona el apóstol Pablo ahí en la segunda epístola de Timoteo, ellos se creían salvos, ellos se creían maestros de la ley, ellos se creían líderes de la iglesia, pero aquí dice bien claro que eran instrumentos que Satanás estaba usando para corromper a la congregación, para corromper a los escogidos de Dios. Punto número 3, ¿verdad? De las evidencias de un siervo aprobado por Dios: tiene que ser un instrumento que glorifique a Cristo. Así de sencillo. Si usted quiere ser un siervo aprobado por Dios, tiene que ser un instrumento que glorifique a Cristo. Número 1, tiene que haber nacido de nuevo. Número 2, tiene que rechazar toda doctrina falsa. Y número 3, tiene que ser un instrumento que glorifique a Cristo Jesús. Lo dice la Escritura. Pablo nos lo dice bien claro en la misma porción bíblica de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19 al 21. Dice: pero el fundamento de Dios está firme. O sea, Dios no cambia. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Oiga qué linda la palabra. Tenemos, amados hermanos, ser instrumentos que glorifiquemos a Dios, ¿verdad? Tenemos que ser esos utensilios, como dice aquí la palabra, pero en una casa dice, grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Usted y yo, mi amado hermano, debemos de ser un utensilio para uso honroso, que glorifique, exalte y bendiga el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tenemos que ser instrumentos que glorifiquen a Cristo. ¿Cómo? En primer lugar, amado hermano, practicando la verdad de Cristo. Así de sencillo. Porque si usted y yo no practicamos la verdad de Cristo, podemos cantar, podemos predicar, saltar, brincar y hacer todas las cosas que nosotros queramos. Pero si no practicamos la verdad de Cristo, estamos en graves problemas. El Señor lo dijo bien claro en San Juan 14:6. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Él está haciendo énfasis que debemos de imitar la verdad de Cristo, debemos de practicar la verdad de Cristo. También, por si fuera poco, la bendita palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 23 versículo 23 dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Oiga, compra la verdad y no la vendas. Mire qué lástima, da lástima sinceramente ver cómo personas que Dios levantó del lodo cenagoso han vendido su primogenitura, han cambiado la verdad de Cristo, han cambiado la sana doctrina por un puño de dólares, por una bendición económica. Que Jehová reprenda al diablo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, y como miembros del cuerpo de Cristo debemos de predicar y practicar la verdad de Cristo, porque todo aquel que se aparta del camino cae en maldición. Todo aquel que no predica la verdad de Cristo, el santo y bendito evangelio de Dios, cae en maldición, se convierte en socio, se convierte en servidor del diablo, y por ende se convierte en heredero del mismo infierno. Grandes ministros han caído, grandes pastores, grandes predicadores, siervos llenos
llenos de la unción y el poder de Dios, dejaron su investidura santa, divina y poderosa por una investidura que Satanás les dio para pervertir a las personas. Pero Dios tiene un día estipulado en que tratará con ellos. Pero usted y yo debemos de practicar la palabra de Dios, debemos de practicar la verdad de Cristo. Por eso dice: compra la verdad y no la vendas. Amado hermano, no cambiemos la verdad de Cristo, no cambiemos la verdad del Evangelio. Mejor esforcémonos y seamos valientes y sigamos predicando el verdadero Evangelio de Dios. Sigamos predicando en contra del pecado, sigamos predicando el infierno, sigamos predicando que hay condenación, sigamos predicando que el único camino, verdad y vida se llama Cristo Jesús, y que no hay salvación en otro nombre más que solamente en el nombre de Jesús. Ese es el verdadero evangelio: predicar la verdad de Cristo, practicar la verdad de Cristo. Debemos también, amados hermanos, amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sabe? Estos varones estuvieron en la verdad y fueron llamados por el santo y bendito evangelio de Dios. Pero ¿qué pasó? En determinado momento dejaron de amar a Dios y empezaron a poner la mirada en los bienes materiales, empezaron a poner la mirada en las bendiciones monetarias y se apartaron de la verdad. La Biblia dice en el libro de Deuteronomio, amado hermano, capítulo 6, versículo 5, dice bien claro el Señor que nosotros debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. Así de sencillo. Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 dice: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, es necesario amar a Dios por sobre todas las cosas. Hay personas que las esposas o los esposos, las novias o los novios los han sacado de la iglesia, los han sacado del camino de la salvación. No, tengamos cuidado, debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas, debemos de amar a Dios por sobre todo lo que existe. Han habido personas que su jefe les han dicho: si no haces esto perderás tu trabajo, y hacen cosas que a Dios no le agrada por no perder su trabajo. No, amemos a Dios por sobre todas las cosas. También, amados hermanos, debemos de amar muchísimo a nuestro prójimo. Así de sencillo. Para poder ser instrumento que glorifique a Cristo, es necesario que yo ame a Dios sobre todas las cosas. Es necesario que practique la verdad de Cristo, pero es necesario también que yo ame a mi prójimo. Si yo no soy capaz de amar a mi prójimo, mucho menos voy a ser capaz de amar a Dios. En Mateo capítulo 19, en su versículo 19, nuestro amo y Señor Jesucristo exige el amor a nuestro prójimo. Y aunque duela decirlo, hoy en día este versículo hace estragos en el corazón de muchas personas, porque hay muchas personas que dicen que son cristianas evangélicas, pero no aman a su prójimo. Mateo 19:19 dice bien claro la palabra: honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así de sencillo. Así de fácil. Debemos de amar a nuestro prójimo. Mire, como le estaba explicando hace unos segundos atrás, hoy en día dentro de las iglesias hay personas que dicen que es cristiana evangélica y no ama al que está dentro de la iglesia. Hay envidias, hay rencores, hay rencillas, hay difamaciones, hay murmuras, hay quejas entre el mismo cuerpo de Cristo, amado hermano. Eso no es amar a nuestro prójimo. Y recuerde nuestro tema: evidencias de un siervo aprobado. Para ser siervo aprobado de Dios hay muchas cosas que hacer. Para ser un siervo aprobado de Dios es necesario que amemos mucho a nuestro prójimo. Es necesario que veamos cómo estamos delante de Dios. Es necesario que reflexionemos qué tipo de servicio, qué tipo de adoración, qué tipo de exaltación le estamos dando a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo le dijo a su hijo Timoteo:
Procura con diligencia presentarse ante Dios como siervo aprobado que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de la verdad, o sea, del Evangelio de Cristo. Amado hermano, para ser un instrumento que glorifique a Cristo, debemos de tener un especial cuidado en nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Cristo dijo bien claro en su escritura: me voy pues, y allá donde yo voy, os prepararé lugar, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Me voy pues, pero no os dejaré solos, os enviaré un consolador que estará con vosotros todos los días de tu vida. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Por eso debemos de tener mucho cuidado en nuestra relación con el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, a toda verdad. El Espíritu Santo, amado hermano, es el que me dice a mí si estoy en lo correcto o estoy equivocado. El Espíritu Santo es el que me dice a mí si lo que estoy haciendo le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Entonces debemos, amados hermanos, de cuidar muchísimo nuestra relación con el Espíritu Santo. Pablo se lo dice a la iglesia de Efesios en el capítulo 4, versículo 30 al 32, se lo dice de esta manera: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Es necesario que reflexionemos, es necesario que entremos en un momento profundo y hacer un autoanálisis de nuestra vida espiritual, para que así podamos, amados hermanos, estar seguros si en realidad estamos procurando presentarnos delante de Dios como siervos aprobados, que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Esa es la bendita palabra de Dios. Esa es la bendita voluntad de Dios, que usted y yo nos presentemos delante de Dios como siervos aprobados, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Amado hermano, es necesario nacer de nuevo. Es necesario rechazar toda doctrina falsa, pero también es necesario ser un instrumento de honra y de gloria para Cristo Jesús. Si usted y yo hemos fallado, si usted y yo hoy a través de la palabra hemos entendido que tenemos muchas áreas que renovar, que restaurar, que cambiar, que desechar, que edificar, pues ha llegado el momento de que delante de Dios y de una gran nube de testigos empecemos a caminar como Dios quiere que caminemos. Padre nuestro que estás en gloria, gracias te doy porque en esta hermosa hora me has hecho entender que necesito ser más honesto, más sincero y más leal contigo. Amado Dios, gracias por esta palabra, gracias por esta bendición, gracias porque tu palabra se convierte, oh Dios, en un espejo que me muestra cuáles son mis defectos, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis errores, cuáles son mis transgresiones, mis pecados delante de ti. Padre, gracias, porque es tu palabra la que edifica mi alma, la que sustenta mi corazón y la que vivifica mi espíritu
de manera tal que yo reconozco en este hermoso momento que sin ti yo no soy nada, que necesito de tu guianza, de tu poder y de tu autoridad para salir adelante. Padre, perdona todo pecado, perdona todo error en nuestra vida y ayúdanos a honrarte y a glorificarte de una mejor manera. Padre, si yo he ofendido a mi hermano, hoy te pido perdón. Padre, si yo he hablado mal de mi hermano, hoy te pido perdón. Te suplico que me des la fuerza, la capacidad y la sabiduría necesaria para acercarme a mi hermano, humillarme delante de él, pedir perdón y poder, Señor, así presentarme delante de ti como un siervo aprobado que no tiene nada de que arrepentirse. Padre, envía tu Espíritu Santo a nuestro corazón, envía esa presencia gloriosa de manera tal que toda mentira del diablo salga de nuestra vida, que todo lo que no te adora, no te exalta ni te glorifique, sea expulsado por medio de tu presencia y tu poder. Padre, gracias por esta hermosa palabra, gracias por tu bendición, y en el nombre de Jesús, Dios mío, ayúdanos a seguir adelante para poder en aquel día volar juntamente contigo y morar junto a ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.